Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga en gran manera. Dios bendiga a todos sus seres queridos y que siempre haya gozo abundante al saber que Dios está con ustedes, al saber que Dios siempre favorece a su pueblo, favorece a sus hijos. Hoy es un tiempo bueno, es un tiempo maravilloso para que podamos confesar que verdaderamente Jesucristo es nuestro Salvador y que a través de Él Dios siempre nos da todas las cosas. Hay veces que cuando no estamos bien físicamente, a lo mejor tenemos dificultades en lo material, a lo mejor tenemos ciertos problemas y entonces decae el ánimo, no hay gozo, no hay aparentemente nada que celebrar. Pero miren, el Evangelio para nosotros es la respuesta para cambiar nuestro estado espiritual. Estábamos bajo maldición, bajo condenación, pero Cristo vino para unirnos con Dios. Él vino para darnos vida eterna, porque la vida eterna es la comunión con Dios. Cristo vino para salvarnos de la maldición, porque estábamos ahí sin la gracia salvadora de Dios. Pero Cristo vino y murió en la cruz y ahora tenemos el favor de Dios que nos salva y el favor de Dios que es de bien para nuestra vida en todo momento. Hoy quiero que continuemos hablando sobre este tema que tiene que ver con el crecimiento cristiano, con el crecimiento espiritual. Y estamos diciendo que el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual, es algo que tenemos que considerar todos los que ya hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso debemos hacernos la pregunta, ¿estamos creciendo en la vida cristiana? Mire que tal vez le ponemos interés a muchas cosas, tal vez queremos lograr muchas cosas en esta vida, pero el crecimiento espiritual es algo que nos debe interesar, incluso debe ser algo fundamental en nuestras vidas, porque cuando se trata de la fe en Jesucristo, cuando se trata de estar disfrutando la salvación, cuando se trata de estar disfrutando la vida eterna, entonces el crecimiento espiritual forma parte de esto, porque incluso podemos medir, podemos contar, es visible el crecimiento espiritual, porque se manifiesta en lo que somos, en lo que otros pueden mirar en nosotros y en lo que hacemos. Y hoy vamos a ver una segunda cosa. El crecimiento cristiano, el crecimiento en la vida cristiana, la madurez en la vida cristiana, se trata de la búsqueda correcta de la perfección. O sea que la perfección es una promesa que Dios nos ha dado en Cristo, porque sabemos que un día o somos transformados al estar vivos en la segunda venida de Cristo o resucitamos si estamos muertos. Y entonces se dará la bendición de esta perfección. No habrá más pecado, no habrá más injusticia y por lo mismo no habrá más dolor. Pero esa perfección que tenemos como una promesa futura es algo que se disfruta ahora, pero también es algo que se está llevando a cabo de manera continua. Y esta perfección tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que ser conscientes y constantes en este propósito de la perfección. ¿Por qué decimos que debe ser correcta la búsqueda de la perfección
como parte del crecimiento cristiano. Mire lo que enseña la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunos han malinterpretado esta palabra y piensan que se refiere esto a la salvación. Algunos piensan que se trata de ganar la salvación. Algunos piensan que se trata de ganar la vida eterna, pero no es así. La salvación no es por nuestra perfección. La salvación no es por nuestras obras. La salvación no es por lo que nosotros hagamos. La salvación no es por nuestro cambio de vida. La salvación la recibimos perfectamente desde el momento en el que creemos en Cristo, en el que lo recibimos. Y como evidencia de esa fe salvadora, claro, viene el cambio, viene la transformación. Dios nos prepara, nos santifica, nos regenera. Claro que viene la buena conducta, el buen comportamiento, los buenos hábitos. Viene un cambio de vida, viene una transformación. Pero la salvación es una bendición que recibimos de manera gratuita, justo en el momento en el que creemos. Y esto lo tenemos ya, esto lo poseemos ya. El apóstol Pablo aquí habla sobre la perfección y está diciendo que eso es algo que no ha alcanzado. Por eso dice que no es perfecto, sino que él prosigue, él persevera, él busca asir aquello para lo cual fue también asido por Cristo. La palabra asir significa agarrar o aferrarse. Él sabe que Cristo lo salvó, sabe que lo llamó para la salvación, pero también como parte de la salvación se nos promete la perfección. Claro que así como estamos ahora, no podemos estar en el reino de los cielos. Es la verdad. No vamos a estar incluso así como ahora porque somos imperfectos, nos equivocamos, fallamos y entonces todavía hay manifestación de pecado en nosotros. Pero algo que el apóstol está enseñando es el hecho de tener la seguridad de aquello para lo que fuimos llamados. Y Cristo nos agarró. El texto dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El que nos agarra, el que nos salva, el que nos sostiene es Cristo. Y esto es para salvación y por supuesto tenemos la bendición de la perfección. En el versículo 13 sigue enfatizando, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque claro está, Dios nos llamó en Cristo para salvación. Y la salvación no se queda así, hermanos, solamente como algo oculto, sino que la salvación se hace visible en nosotros, porque si hemos creído en Cristo y tenemos vida aún, y los años pasan, Dios nos concede estar en esta vida, en esta tierra, entonces con el paso del tiempo se va manifestando esa bendición de ser salvos en Cristo. Porque claro que hay frutos, hay gozo, hay alegría, hay esperanza, hay perseverancia, hay esfuerzo, pero también hay un despojo, porque cada día vamos renunciando a nuestro propio yo,
al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y nos revestimos más de Cristo. Y a esto es a lo que el apóstol se refiere con esa perfección. Así da Cristo, es Cristo en mí. Quiero aferrarme a cómo es Él. Quiero aferrarme a su persona, a su palabra, a su obra. Cristo se hace visible en mi vida cuando me aferro a Él para vivir mi vida cristiana todos los días. Porque sin Cristo no hay vida cristiana. Y si Cristo es nuestra vida cristiana, se trata de que Él nos salvó con su muerte, pero también se trata de que Cristo se hace más visible en nosotros. Hay un nuevo nacimiento en Él, hay un nuevo comienzo en Él con su naturaleza, y entonces comenzamos a crecer a la medida del varón perfecto. Y claro, vamos a tener la perfección cuando llegue Cristo en su segunda venida y haya transformación o haya resurrección. Pero nuestra meta entonces es proseguir disfrutando de la salvación, aferrados a Cristo. Hay algo que debemos tomar en cuenta como parte de la búsqueda de nuestra perfección. El apóstol dice que hay que extenderse hacia lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. Y aquí hay dos cosas. Por un lado, debemos olvidar la vieja naturaleza, debemos olvidar el pecado perdonado, la culpa quitada, porque hay un nuevo comienzo. No tenemos que arrastrar todas esas maldades que ya han sido quitadas, borradas. Debemos, hermanos, vivir en la libertad, porque Cristo nos ha hecho libres del pecado, de la culpa, de la maldad. Y entonces hay que disfrutar ahora mismo la gracia del perdón y extendernos siempre aferrados a Cristo, disfrutando cada promesa. Eso es por un lado. Pero también por otro lado, hermanos, cuando el apóstol dice hay que dejar atrás el pasado, se refiere también, hermanos, a que nunca debemos llegar a creer que por todo lo que hemos hecho, por todo lo bueno que hemos vivido, ya no necesitamos extendernos hacia el futuro. Ya no necesitamos tener en cuenta nuestra perfección, nuestro cambio y nuestra transformación. Aunque en el ayer hicimos muchas cosas malas, eso quedó ya en el pasado porque ha sido perdonado. Hemos sido liberados de eso. Pero también, aunque en el pasado hemos tenido muchos aciertos y muy buenas obras, no debemos depender de ello como para pensar, ya no necesito más de Cristo. No, necesitamos ahora mismo, mañana y siempre, agarrar más a Cristo, aferrarnos más a Cristo, sostenernos más de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, tiene que ver con la búsqueda correcta de la perfección. Si hay esfuerzo, pero es en la gracia. El esfuerzo no es en nuestras obras, no es en nuestras virtudes, no es en nuestros aciertos. El esfuerzo no es por lo que nosotros somos o hemos logrado. El esfuerzo debe ser en la gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que la gracia nos da la fuerza necesaria para proseguir hacia la meta, para ir hacia adelante. La gracia es la que nos transforma, la gracia es la que nos cambia. El poder que salva y transforma es el poder del evangelio. Por eso la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. No podemos salvarnos porque no podemos ser libres del pecado, no podemos ser libres de Satanás, no podemos ser libres de la muerte, pero Cristo nos hace libres y el cambio lo genera también precisamente Cristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí el versículo 2 nos está diciendo que cuando el apóstol Pablo habla de esforzarse en la gracia, se refiere al evangelio de la gracia,
Y por eso dice que este evangelio debe ser encargado a personas que en verdad sepan enseñarlo, que sepan enseñar a otros. Y miren cómo la consagración, la perfección, también viene a ser parte de nuestra vida de servicio, de nuestra vida de labor en la obra del Señor. Versículo 3 de 2 Timoteo 2. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La perfección, la consagración, se trata de vivir una vida opuesta al sistema del mundo. Se trata de vivir una vida conforme a la palabra que se recibe del Evangelio. Esa palabra que se recibe del Evangelio es la palabra que nos transforma. Es la palabra que nos da poder para vencer. Es la palabra que nos da poder para perseverar por sobre toda oposición. Porque Satanás se opone. Satanás quiere llevarnos al pecado. El pecado está a la puerta esperando un descuido de parte nuestra, porque todavía la concupiscencia está en nosotros. El deseo de pecar es algo que todavía está en la vida humana. Pero hay que mantenernos en la enseñanza del Evangelio. Y entonces hay que vivir la vida conforme a ese sistema de salvación, conforme a ese sistema de perfección, conforme a ese sistema que salva, y es el Evangelio. Miren, en el versículo número 5 y número 6 hay dos figuras que nos hablan precisamente de esta vida en el Evangelio para consagración, para perfección. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y nuestra lucha legítima, nuestro esfuerzo legítimo, es en el Evangelio. Si es en nosotros, no es legítimo. Si queremos perfección, consagración, a través de una religión o a través de meras actitudes o prácticas religiosas, no es la solución. Se necesita verdaderamente a Cristo, se necesita el Evangelio. Eso es lo correcto. Y aquí está la figura del atleta que para ser coronado debe correr legítimamente, debe luchar legítimamente, debe hacer las cosas de acuerdo a las reglas del juego. El versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y entonces acá, hermanos, no es otra cosa sino el hecho de que el Evangelio esté en nosotros. Porque el trabajo acá no se refiere a una vida cristiana a como nosotros pensemos o a como consideremos que es, sino se trata de una vida en Cristo. Así es lo correcto. Eso es lo que va a dar fruto en nosotros, que estemos en Cristo, porque si no estamos en Cristo es como si no sembráramos nada. Si no estamos en Cristo es como si alguien esperara frutos, pero no ha trabajado. Entonces nuestra vida de fe nos lleva a Cristo, porque ahí hay frutos. Hay, hermanos, algo más incluso en el versículo 12, versículo 13, para ver que el hecho de la consagración y de la perfección también nos lleva a una vida de servicio en medio de tantas dificultades. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, también nos negará. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto, hermanos, es un llamado a permanecer en Cristo, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades. Pero esto también es un llamado de confianza, porque si nosotros estamos en el Evangelio, a pesar de las dificultades, a pesar de que el mundo quiera opacarnos, a pesar de lo que se levante contra nosotros, si permanecemos en el Evangelio, viviendo el día a día,
viviendo todos los días ahí conforme al Evangelio, vamos a recibir la gracia del Evangelio, las bendiciones del Evangelio. Y es que en resumen, hermanos, se trata de vivir todos los días conforme al Evangelio, conforme a la verdad, conforme a la palabra, porque eso es lo que nos perfecciona. Si nos encontramos en cierta circunstancia y tal vez para sentirnos mejor emocionalmente o físicamente, nosotros no tomamos el Evangelio, sino tomamos el sistema del mundo, estamos mal, no vamos a ser perfeccionados, no vamos a ser santificados. Seguiremos envueltos en el sistema de mentira, de destrucción, de corrupción y de maldad que propone el diablo en el sistema de este mundo. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, debemos nosotros vivir conforme al Evangelio. Dos palabras más, hermanos, para concluir. En Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La perfección se trata de una vida en el Espíritu Santo. La búsqueda correcta de la perfección se trata de estar constantemente y conscientemente dirigidos por el Espíritu Santo. Y hay un método exclusivo para esto. Se trata de estar en la palabra, porque el Espíritu Santo obra con el Evangelio en nuestras vidas. La vida en el Espíritu, aquí, hermanos, por supuesto que no se reduce a meras prácticas, sino que es algo más profundo. La vida en el Espíritu se trata de una vida en Cristo. Si el texto dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es porque esto quiere decir que el estar en Cristo es por la obra del Espíritu Santo, porque el que nos lleva a Cristo es el Espíritu Santo. El que nos habla de Cristo es el Espíritu Santo. El que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo, y esto es la vida en Cristo. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, en primer lugar se trata de estar en Cristo, de estar en el Evangelio. Y claro que ahí en Cristo vamos a crecer, vamos a madurar, seremos perfeccionados. Y el estar siendo perfeccionados en Cristo, madurando en Cristo, en la vida práctica, se trata de tomar la palabra del Evangelio, porque esa palabra del Evangelio perfecciona nuestras vidas. Por eso dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Claro que llega a lo más profundo, porque toca el alma, toca el espíritu y aún toca los huesos. Eso quiere decir que la palabra es la que va a obrar como un órgano vivo, porque es viva. Pero no solamente actúa por actuar, sino que actúa de manera eficaz. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Andemos hoy en el Espíritu Santo. Y esto se trata de andar en la palabra. Se trata de escudriñar la Biblia. Se trata de oír el mensaje de la Biblia. Se trata de tomar la enseñanza de Jesucristo y aferrarnos a ella. Se trata de tomar la dirección que nos da el Espíritu Santo con la palabra y vivir así. Miren, luego, si leemos en Gálatas, capítulo 5, el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En resumen, esto se trata de la manera siguiente. Esto se trata, hermanos, de ya no vivir en la vieja naturaleza, sino ahora se trata de una vida nueva en Cristo. Porque muchos reducen a esto a mera conducta, a meros hábitos. No, se refiere a un estado espiritual. Ya no estamos en la vieja naturaleza. Hemos sido liberados de esa vieja naturaleza. Ahora estamos en la nueva naturaleza porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Luego la Biblia, hermanos, habla acerca de los frutos que vienen como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando somos guiados por la palabra.
Versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se dan cuenta que entonces cuando el Espíritu está en nosotros, produce fruto. Y este fruto es en el Evangelio. Y ahí podemos medir nuestro crecimiento espiritual. Ahí podemos ver nuestra madurez espiritual. Hermanos, ¿amamos? ¿Nos gozamos hoy? ¿Estamos tranquilos hoy? ¿Somos perseverantes hoy a pesar de lo que nos pasa? ¿Somos buenos, bondadosos, benignos hoy? ¿Hacemos obras buenas hoy? ¿Manifestamos bondad a las personas? ¿Confiamos verdaderamente en Jesucristo por medio de la fe? ¿Esperamos en las promesas de Dios por medio de la fe? ¿Somos mansos, hermanos? ¿Actuamos con mansedumbre, con humildad? En verdad, hermanos, nosotros actuamos de manera moderada. ¿Tenemos dominio propio? La Biblia nos está diciendo sobre el fruto que produce el Espíritu Santo, si es que andamos guiados por Él a través de la palabra. La perfección en nosotros aquí se muestra con esto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso, la manera correcta de buscar la perfección siempre ha de ser, hermanos, aferrados más y más a Jesucristo. Y el Espíritu Santo se encarga de que participemos de la bendición del Evangelio a través de la palabra. Por eso hoy debemos retener la palabra, debemos tomar la palabra y debemos, hermanos, sumergirnos en la palabra, ahondar en la palabra, recibir el Evangelio y nuestra vida irá siendo prosperada en perfección. Así que no mirando hacia atrás. Lo malo ya fue perdonado, ya fuimos cambiados, pasamos de una naturaleza corrupta, corrompida, a una nueva naturaleza según la imagen y semejanza de Dios en Cristo. Y nuestros aciertos, nuestras virtudes, nuestros logros quedan allá, porque entre más nos consagremos, entre más perfección haya en nosotros, más conscientes seremos de la necesidad de aferrarnos a Cristo para ser perfeccionados, para perseverar hasta el día de nuestra perfecta perfección. Hasta el día de nuestra completa perfección, cuando Cristo venga y seamos transformados o resucitemos con un cuerpo glorioso. Consagremos nuestra vida, perfeccionemos nuestra vida de manera correcta con el Evangelio como parte de nuestro crecimiento cristiano, como parte de nuestra madurez cristiana. Seamos constantes entonces y conscientes de la búsqueda de nuestra perfección. Seamos constantes y conscientes en la búsqueda de nuestra perfección por medio del Evangelio. Y hoy tenemos dos recursos maravillosos: el poder del Espíritu Santo y el Evangelio. Con el poder del Espíritu Santo y con la palabra del Evangelio, vamos a ir siendo perfeccionados en Cristo Jesús.